Ay, perdón, doctora, no, contestó, no estamos apurados. Yo la verdad que creo que hemos dado muestra de tolerancia, de respeto, y las preguntas que quisieran hacer, le hemos dicho, no me di cuenta, si quería repreguntar, me hubiera vuelto a pedir, por favor. Perdón, Bueno, doctor. muchas gracias por la invitación a este debate trascendental. La verdad que estuve escuchando algunas alocuciones de hoy a la mañana y realmente como sanitarista, y acá saquemos los títulos de ministro y todo lo demás, son preocupantes algunas aseveraciones, ¿no? Bueno, estamos poniendo en tela de juicio políticas que han sido extremadamente exitosas en términos de prevención de enfermedades. Bueno, nos venimos a enterar que no hay que usar preservativos según algunas personas, que no sirven. Como ciudadano, escuchar que, bueno, las relaciones sexuales entre los seres humanos deben ceñirse solamente a la procreación. Como ciudadano también, escuchar profesionales de hospitales públicos que nos dicen que si una mujer incumple la ley porque no está legalizado el aborto, tiene que ser sancionada, pero si un profesional incumple la ley, no debe pasarle nada. Digamos, realmente creo que estamos desenfocando el debate. Estamos desenfocando el debate. Yo podría repetirles todas las cifras que ya fueron dadas acá, en muchísimas ocasiones, acerca de los trabajos científicos que en el mundo avalan lo que estamos sosteniendo, que ayer quedaron absolutamente claras con la exposición del actual ministro de Salud de la Nación, el doctor Rubinstein. Podría aburrirlos nuevamente con esas, vuelvo a decir, datos de investigación reconocidos a nivel internacional y que a veces son rebatidos con datos que después sale un organismo como Chequeado y dice que la enorme mayoría de esas son falsedades. Entonces, digamos, encaucemos el debate, focalicémoslo, porque es cierto, como decía recién, que los legisladores están para dictar normas, leyes, obviamente tendientes a mejorar la salud de las poblaciones, en este caso, o la vida de las personas y de las poblaciones. Para eso estamos. Para eso están ustedes. No, yo no soy legislador. Pero cuando ponemos este tema en debate, parece ser que estamos discutiendo sobre algo que no va a suceder, por más que lo quieran, que lo sostengan, que lo digan, que lo argumenten, en términos concretos de salud, no va a suceder, y eso es lo que demuestra la evidencia científica, contra algo que sí puede suceder y que es lo único que puede mejorar la salud de un sector de la población que tiene una mortalidad por esta causa, pero además, no hablemos solamente de la mortalidad, porque también escuché, bueno, no son tantas. Si lo comparamos con otras, no es la primera causa ni la segunda. Ah, bueno, buenísimo. Digo, no sé cómo se explica desde la ética, si quiere, esa posición. Bueno, no son muchas, ¿no? Pero también las que tienen secuelas son miles. Entonces yo, como les dije a los diputados, les planteo la siguiente situación. Hay dos cosas que se pueden mejorar. Dejar las cosas como están no cambian la realidad. Y yo los invito a todos los que sostienen la posición contraria a que en años nos encontremos y sigamos viendo las estadísticas. ¿Ustedes creen que porque siga siendo ilegal el aborto, las mujeres van a dejar de abortar? Están en contra de toda la evidencia científica, constatada a nivel mundial. No va a pasar. Más allá de su voluntad, no va a pasar. Entonces, dentro de unos años, vamos a llevar las cifras y van a decir, la verdad, hicimos una ley, o negamos una ley, que no cambió la situación, pero también le vamos a llevar las cifras de lo que sí pudieron evitar.
las mujeres muertas, las mujeres con complicaciones. Creo que si es por una cuestión de conciencia religiosa, ética, moral, que hacen a su conciencia, carguen con esas muertes también en su conciencia, porque es lo único que pueden cambiar. Esto es la discusión. Es lo único que pueden cambiar. Más que quieran, lo otro no lo van a cambiar. Entonces, se pararán sobre una posición que es personal e impedirán una política pública que pueda cambiar una realidad. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. No estamos discutiendo otra cosa. Y yo los invito entonces y los convido a todos los que quieran acá a encontrarnos en unos años, si esta ley no sale, a ver qué pasó. Pero carguen con los muertos y la secuela de las mujeres, que es lo único que ustedes pueden cambiar. Esto, le vuelvo a repetir, está avalado por cifras incontrastables. La otra cosa que se puede hacer, por la positiva, para mejorar, es introducir un fortísimo programa de educación sexual. Nadie duda de eso, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora estamos de acuerdo, ¿eh? Ahora. Yo he ido a provincias como ministro en donde llegaba casi, no sé, ¿no? Belzebul. Solo porque habíamos hecho un protocolo que llegaba a la práctica concreta el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo, para hablar de intolerancia, de agresividad, ¿no? Y esto hay que debatirlo de esta manera, no con agresividad. Hay que debatirlo con argumentos. Entonces, estamos de acuerdo todos que hay que educar. Espero que en muchas escuelas lo empiecen a hacer realidad. Ahora, la educación tiene un límite. Fijémonos lo que pasaron en los países en los que hay una muy buena educación sexual, desde los que los chicos son chiquitos. Yo viví en Alemania, casi les diría, no ninguna, nunca es ninguna, porque siempre hay poblaciones a las cuales no les llega, por más perfecta que sea la educación, por distintos motivos. Pero ahí el grueso de las parejas y de las porque siempre decimos las chicas, ¿no? Y una pareja, ¿no? Pasa que el hombre se borra y la mujer siempre tiene el problema. Pero el grueso sabe qué hacer, no es que no sabe, pero tiene un límite que se llama 27 cada 1000, ¿no? Nosotros tenemos 37 abortos cada 1000 mujeres y en esos países 27, y ahí se genera una resistencia y no baja, es decir, esto no es así. Y la otra cosa, porque me están diciendo, me quedan 2 minutos, que les quería mencionar, que las cifras, yo después les puedo dejar todo, igual creo que lo tienen, pero las otras cifras que se están diciendo por ahí, que hay provincias que tienen mortalidad materna por aborto 0, miren, y encima son provincias que tienen las más altas tasas de mortalidad materna. Nosotros hicimos un estudio que también va a estar a disposición, lo pueden googlear también, en donde se demuestra claramente el subregistro, y aparte es un estudio que hicimos en el año 2014, terminamos en el año 2014, pero que duró mucho tiempo en el Ministerio de Salud de la Nación, donde se demuestra claramente que hay un registro en la mortalidad por esta causa de aborto del 17%. Es decir, hay muchas provincias que no informan que tienen abortos y tienen abortos de distinto tipo. Les voy a decir, se ponen como otro aborto, aborto no especificado, intento fallido de aborto, pero que van distorsionando porque no se puede, la realidad de los números del registro, porque no se puede informar la ilegalidad. Así que, para ir terminando y siendo respetuoso del tiempo, me parece que tenemos que enfocar, y los senadores deben enfocarse al tema central. ¿Qué podemos hacer en la realidad concreta para cambiar una realidad? Y si alguien en este caso tiene alguna cuestión de conciencia, bueno, en todo caso que se abstenga, pero tomar una posición en contra de algo y que después dentro de unos años vayamos a pedirles cuentas de por qué dejaron a morir mujeres
o que tengamos miles y miles de mujeres con secuelas graves, créanme que son secuelas graves, también en su momento deberán, aunque sea, recapacitar sobre eso y reconocer que se equivocaron. Gracias. Gracias, doctor. Senadora González. Gracias por la exposición. Dos preguntas le voy a hacer. Usted fue ministro de la Nación. ¿Usted considera que aquellos médicos que manifiestan su objeción de conciencia pueden estar trabajando en el Estado? Mire, recién yo mencionaba una situación, ¿no? La doctora que hablaba de resistencia del Hospital Perrando nos decía que una mujer, si incumple con la ley y realiza un aborto estando prohibido, ella decía, tiene que recibir una sanción, porque si no hay sanción, no se cumple la ley. Quien me antecedió en el uso de la palabra, la abogada de Catamarca, perdón que no recuerdo el nombre, nos dijo que hay que cumplir las leyes, ¿no? Y que creo que fue Esquiú, que dijo que hay que cumplir las leyes. Bueno, si sale una ley, debería tener que cumplirse. Pero miren, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muy claro, que será sobre una causa particular, pero sentó jurisprudencia. No sé si en este país la jurisprudencia sirve para algo, pero creería que sí, o que debería servir para algo. Y sobre ese fallo se hizo un protocolo nuevo, porque ampliaba el concepto que había del protocolo anterior en el marco de lo que permitía el Código Penal. Así que la respuesta sería que institucionalmente, cuando menos, sí, indudablemente, el Estado no puede. Después, si hay alguna cuestión de conciencia. Mire, yo conozco 3 objetores de conciencia. Los que realmente piensan que es así, desde una convicción, y es respetable. Algunos que no quieren tener líos legales. Dicen, no, mira, esto está, a ver si me lío un juicio, esto. Y conozco otros, los que hacen abortos y cobran 15 o 20 mil pesos. Y se han hecho público algunos casos. Bueno, así que sí, debería hacerse. La otra pregunta, perdón. ¿Usted considera que el tema de aborto, aparte de ser un problema de salud pública, es un tema de equidad social? Las que se mueren son las pobres. Y lo hemos visto en los hospitales. 30 años trabajando en el sector público de la salud, en centros de atención primaria y en hospitales. Se mueren las pobres. Las mujeres que tienen acceso, no digo las ricas, porque no hace falta ser rico para tener acceso a algo que cuesta 15 o 20 mil pesos. La cantidad de consulta en nuestros consultorios, sin ser que nosotros éramos ginecólogos, obstetras, pero que cotidianamente pasaban, y el contraste entre los que pasaban por el sector público y los que tenían posibilidad y estaban en el privado o en el público, pero con posibilidades de pagarse un aborto. Quienes tenían posibilidad de hacerse un aborto lo hacían, y créanme que conozco hasta casos de fervientes militantes antiabortos que en sus familias hicieron abortos, y cuando se lo reproché, me contestaron que una cosa es el tema individual y otra las políticas públicas. Entonces, digo, acá también hay mucha hipocresía, hay que decirlo, pero yo no estoy diciendo que todos quienes están en una postura en contra son... No, pero hagamos un debate que sea sobre evidencia científica de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Así que, indudablemente, pero indudablemente quienes se mueren son las pobres. Ese es un claro hecho de inequidad social. Si quieren, bueno, creo que el doctor Rubinstein también dejó datos. Hay para todos los gustos. Senadora Sagnum. Gracias, presidente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar. En primer lugar, preguntar por las políticas de educación sexual integral. Si la mayor cantidad de recursos vinculados a las políticas de educación sexual integral, la profundización
en materia de estas dos cuestiones que, por supuesto, nos parecen esenciales y que deben anteceder a cualquier otra política que tienen que ver con la educación sexual integral y con la distribución gratuita de anticonceptivos, el programa de salud sexual y reproductiva, etcétera, pueden generar tal impacto que disminuyan a cero la mortalidad de las mujeres en el caso que nosotros venimos estudiando y planteando. No, es imposible. Yo lo mencionaba recién, en los países más desarrollados, con mayor nivel económico y de políticas de prevención, en este caso, se llega a un 27 por 1000, 27 casos de abortos por cada 1000 mujeres. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar que la exposición que hay cotidianamente en las relaciones sexuales entre mujeres en edad fértiles y días fértiles de mujeres en edad fértiles, por año, en la Argentina, por ejemplo, son 156 millones de oportunidades para que una mujer se embarace. Bueno, solamente se embarazan 1.100.000, 700 y alguito, 1.000 tienen sus niños. Dato curioso, el 60% de que tienen sus niños también manifiestan no haber tenido educación, conocimiento, ¿no? Es decir, mejor dicho, manifiestan estar en un embarazo no deseado, no buscado, no planificado. Y 400.000 son números más, números menos, según un promedio de los estudios más, siendo clandestino no se puede tener precisión, pero que hay en la Argentina, ¿no? Abortan. Entonces, imagínense con ese grado de exposición que hay cuestiones que fallan. Los preservativos, todos los métodos anticonceptivos tienen un factor de error, no son precisos. En un número muy pequeño, pero sobre semejante millones de exposiciones, salen estos números de 400.000 personas que abortan porque no querían tener un niño. Es decir, y eso es inevitable, ¿no? Cuando le sumás todavía desconocimientos, en concreto, trabajando sobre el grado de desconocimiento con una fortísima política de educación sexual, integral, etcétera, etcétera, no solamente en las escuelas, como comunidad en todos lados, se puede llegar en un mediano y largo plazo a ver una disminución que va a ser permanente y vamos a estancarnos en un piso porque los métodos anticonceptivos fallan, porque la mujer por ahí le erró con el cálculo de la fecha y es su método de cuidarse. Bueno, yo no me quiero meter en los temas de género porque no es mi especialidad, pero también habría que decir que hay mujeres que quieren vivir libremente su sexualidad. Entonces, bueno, pero no me voy a meter en eso. Pero sí sobre las cosas que fácticamente pasan en la realidad. Sobre 156 millones de exposiciones, tenemos que, con que fallen algún porcentaje muy pequeño de todos estos métodos anticonceptivos, o las mujeres violadas o violentadas, que también son muchas. Así que sí, efectivamente, hay diríamos, un piso después del cual se vuelve una resistencia muy difícil y llegar al aborto cero es imposible. Bueno, y una última pregunta de mi parte que tiene que ver con que usted cumplió un rol importante en el anterior gobierno siendo ministro de Salud de la Nación y me gustaría preguntarle, porque venimos de la misma provincia, la provincia de Ana María Acevedo, ¿qué obstáculos encontró como ministro de Salud de la Nación frente a la interrupción legal del embarazo, es decir, los abortos no punibles? Porque me parece que eso también demuestra cuáles son los obstáculos, no solamente materiales, sino mentales y culturales para poder avanzar en este derecho. Fueron muchos por todo este tema que estamos debatiendo, muchas cuestiones que tienen que ver con posiciones extremas o de conciencia o de conveniencia de no meterse en líos. Y en las provincias, yo en algunas en particular, tenía algunos episodios concretos en donde no querían aplicar la ley, no querían aplicar el protocolo. Pero hagamos la ley. Todo lo demás se va a ir corrigiendo y haciendo en el tiempo. No es una ley que la hacemos hoy y mañana está todo bárbaro. Es una ley por todo esto, porque es un debate y es bueno que se dé en la sociedad. Nos va a llevar un tiempo, pero dentro de 10, 15 años vamos a estar diciendo, ¿te acordás cuando discutíamos esto? Y bueno, va a ser algo parecido al matrimonio igualitario o tantas cosas que parecía que se venía el mundo abajo y se acababa, y era el apocalipsis, y no pasó demasiado de nada de eso. Es decir, que hagamos la ley, tengamos la ley,
Y vamos a tener un instrumento legal, un paraguas muy fuerte para poder hacer que se cumplan efectivamente las políticas públicas que se han establecido. Gracias. Una pregunta más. El senador Mera, por favor. Ministro, ex ministro, le hago una pregunta porque me dejó preocupado con el tema de las estadísticas provinciales. A mí no manejo las estadísticas de la provincia, pero me han informado que oficialmente en la provincia de Catamarca, en las últimas estadísticas que hay, no hay muertes por aborto. Y usted planteó que esas estadísticas, en algunos casos, no hizo ninguna referencia concreta, son falaces o esconden bajo la alfombra. ¿Usted conoce particularmente algún dato de la provincia de Catamarca? Le vamos a hacer llegar el informe de la DEIS, de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación, con este trabajo que es muy bueno, es bueno que lo tengan, se lo vamos a hacer llevar, en donde están todas las variables que usaron para determinar ese sentido, ese supuesto. Ahora, le digo, es muy sospechoso que en provincias que tienen indicadores muy altos en cuanto a maternidad, muerte materna, no haya ni un caso por aborto. Entonces, le vamos a acercar también un estudio de la Fundación Soberanía Sanitaria, hecho hace aproximadamente 2 meses, en donde se demuestra por qué pasa esto y en qué provincias, principalmente. Gracias. No, gracias a usted. Gracias, doctor Goyán.